Soy la fundadora de la Casa de las Flores, espacio dedicado a la organización de eventos corporativos, talleres culturales, charlas y conferencias, entre otros. Estoy encantada de estar aquí de nuevo por la oportunidad de participar en estas charlas que vamos a ir realizando con profesionales de diversos sectores para dar visibilidad a sus negocios y servicios. Hoy tenemos el placer de nuevo de conversar con Soledad Toro Calderón, enfermera y coach de profesionales sanitarios, especializada en la comunicación eficaz y terapéutica, que nos hablará sobre el estrés y el estado emocional de los profesionales sanitarios. Bienvenida, Sole, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muchísimas gracias, Carmen. Encantadísima de volver a colaborar contigo y muy bien, muy contenta de estar aquí. Es que no te puedo decir otra cosa porque es lo que yo quiero, transmitir todo esto y que llegue a mucha gente. Así que muchísimas gracias de verdad por contar conmigo y encantada de nuevo de colaborar. Muchas gracias, Sole. Es un placer. Muchas gracias. Quisiera preguntarte como primera pregunta, ¿qué factores consideras que impactan más en el estado emocional de los profesionales sanitarios? Pues mira, yo resumiría, porque son muchos, los resumiría como en 3 grandes bloques, ¿no? Bueno, hablamos de enfermeras, me van a permitir todos los que nos están escuchando que hable de enfermeras en femenino, ¿vale? Y así no me hago mucho lío. Yo lo agruparía en 3 grandes bloques. Por un lado, organizativos, por otro lado, personales y por otro lado, emocionales. En el marco organizativo, principalmente, y el factor clave es la sobrecarga asistencial que tenemos ahora mismo los profesionales de enfermería. Me meto yo porque yo ahora mismo estoy trabajando como enfermera asistencial, principalmente la sobrecarga asistencial. Hay una alta demanda, como hablamos el primer día que me entrevistaste, el paciente es más demandante porque está mucho más informado, con lo cual la sobrecarga asistencial, la falta de recursos humanos, nos falta personal, la falta de recursos materiales, yo creo que es principal. Por otro lado, en este marco organizativo me gustaría hablar también de los líderes, de los equipos de enfermería o de los equipos asistenciales. Nos falta liderazgo positivo, nos falta líderes verdaderamente formados, y esto no es una crítica, de verdad, es todo lo contrario, es que hay que formarse. Entonces nos falta ese liderazgo positivo, ese liderazgo empático. Por supuesto, turnos interminables. Te podría hablar de numerosísimos estudios que hay. Anoche estuve viendo, por ejemplo, estuve leyendo un estudio americano que se hizo en el 2023 con 2.800 enfermeras, en las que un 68% de esas enfermeras estaban pensando en abandonar la profesión. Con lo cual, a nosotros el síndrome de burnout es nuestro primo hermano. Si alguien no lo conoce, es el síndrome del empleado quemado. Esos largos turnos, esas rotaciones de turnos de mañana, turnos de tarde, turnos de noche, turnos de 12 horas, turnos de 24 horas, a veces incluso no la obligatoriedad, pero sí esa necesidad de quedarte a doblar otro turno porque faltan compañeros. Todo eso provoca un mare magnum de emocional y de desequilibrio. Y por otra parte, no tenemos herramientas. Los profesionales de enfermería no tenemos herramientas, no nos las enseñan en la carrera. Y nosotros estamos en contacto directo con el dolor y con el sufrimiento y con el miedo del paciente, en unidades muy críticas emocionalmente, las unidades de críticos, las unidades de paliativos. Todo eso sin herramientas, todo ese desequilibrio, turnos mal organizados, vuelvo a repetir lo mismo, falta de personal, estructuras muy jerárquicas, pues todo ese marco organizativo no es el mejor para tener el mejor ambiente laboral. Por otro lado, el tema personal, por supuesto, la dificultad para equilibrar el mundo laboral y el mundo familiar. Por eso que estábamos hablando, por esos turnos inagotables, por esa dificultad para cambiar, para librar fines de semana, ¿no? Mayoritariamente la gente tiene turnos de lunes a viernes. Los que trabajamos los fines de semana de noche somos una gran minoría, y no solamente enfermería, por supuesto, hay otras profesiones.
El tema personal es complicado, es muy complicado decirle a una enfermera que deje la mochila de ese sufrimiento que ha vivido en el hospital y no se la lleve a casa, y al revés, y que lo que tú tienes en casa no te lo lleves al hospital. Entonces, ese equilibrio es complicado. Por supuesto, las relaciones interpersonales. Es un ambiente laboral en el que existen muchísimos conflictos interpersonales. Somos muchas categorías distintas trabajando. Estamos trabajando con el paciente, estamos trabajando con los familiares, estamos trabajando con nuestros superiores jerárquicos, que hablábamos de esa falta de liderazgo preparado. Y por favor, de verdad que nadie se ofenda, que no es una crítica, porque yo he sido líder en varias ocasiones de equipos y me han faltado esas herramientas, ¿no? Entonces yo creo que, en resumen, englobarlo en que es un ambiente bajo un estrés importante por la carga asistencial, por la falta de personal, por esas organizaciones que no nos apoyan, no existen esas redes de apoyo emocionales a los profesionales sanitarios y, por supuesto, pues no quiero olvidarme de médicos, de pacientes, de familiares, como ya he dicho, que hacen que sea un ambiente bastante estresante, y eso provoca desgaste emocional, provoca desequilibrio que nos va a llevar a tener enfermedades, y cada vez es verdad que hay un alto asentismo en los profesionales sanitarios, y ya no solamente el asentismo laboral, sino el abandono de la profesión, ¿no? Entonces, englobar todo eso ahí. Que no nos sentimos reconocidas ni social ni institucionalmente tampoco. Que es verdad que no es una profesión con grandes oportunidades, ni con grandes incentivos, ni grandes recompensas. Todo eso se une a todo lo que ya he comentado, ¿no? Entonces, es verdad que son ambientes donde también hay mucha contaminación emocional. Solemos ser muy vampiras emocionales, ¿no? Yo siempre en los cursos hablo y cuento las anécdotas de: llegas por la mañana y dices buenos días, y la compañera te contesta, serán para ti, porque sale de un turno de noche agotador. Eso ya nos va metiendo ya en ese vampirismo emocional, que eso de los vampiros emocionales lo habla mucho María Rosa Puig, que a mí me encanta escucharlo, ¿no? Entonces, es verdad que no es el mejor ambiente laboral, que adoramos nuestra profesión, que también en ese estudio americano, estas 2.800 enfermeras con las que hablaban, le preguntaban, y el 89,2% coincidían en que habían elegido la profesión de enfermeras para cuidar de los demás. Entonces, yo siempre hablo del arte de cuidar. Es un arte que desafortunadamente no lo llevamos a nosotras. No tenemos ese arte de cuidar para nosotras. Entonces, sí que es verdad que no es el mejor ambiente, pero tampoco quiero transmitir con esto que no haya profesionales y enfermeras que adoramos y que amamos nuestra profesión, y que no estamos quemadas. Estamos cansadas, pero no estamos quemadas. Y en base a todo lo que nos estás contando, ¿cómo manejáis el estrés en vuestro día a día laboral? Pues mira, manejáis, no lo sé, porque cada día me encuentro con alguna compañera que no ha sabido manejarlo. El viernes pasado, sin ir más lejos. Yo personalmente sí que hice mi formación hace muchos años, hice la formación de coaching, hice la formación de programación neurolingüística, de gestión emocional, psicología positiva. Entonces, yo sí tengo mis propias estrategias. La primera y la más básica es que yo hago meditación todas las mañanas. 15 minutos de meditación todas las mañanas. Ahora he aprendido durante mi turno de trabajo, saber parar y saber respirar. Eso que parece muy fácil puede llegar a resultar muy difícil, porque en un turno agotador donde estamos bajo presión asistencial, sobre todo las compañeras, como he dicho, que trabajan en unidades como urgencias, cuidados críticos, las unidades de hospitalización, que tiene que ir todo muy reglado, todo lo que se está haciendo durante ese turno. Es verdad que a veces yo siempre escucho a mis compañeras decir: es que no he hecho pis, es que no he bebido agua, mucho menos me voy a parar a respirar y a pensar en emocionalmente qué estoy pensando para... Esto no es nada personal contigo, es complicado. Pero yo sí he aprendido a hacerlo. Y además lo que le transmito a mis compañeras es que es el mismo tiempo. Es el mismo. Parar solo te lleva un minuto. Parar en esos momentos de estrés y decir: paro, respiro, porque cojo energía para continuar haciendo lo que estoy haciendo y haciéndolo bien. Entonces, las mayores estrategias, para mí, el descubrimiento de la meditación ha sido maravilloso.
maravilloso. Es un cargar pilas por la mañana, yo la hago por la mañana, por la noche otro tipo de herramientas, pero por la mañana básicamente en la meditación 15 minutos, que eso no es nada, eso es mientras que te tomas el café. Yo también soy de las de meditar por las mañanas, es muy importante para Es maravilloso. centrarnos en el día a día y en el presente, estar con la presencia del momento. Y perdóname, Carmen, importante es que la gente que quite esas creencias que hay alrededor de la meditación, que la meditación no es dejar la mente en blanco, no es estarte quieta, no, 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 no. Tú no puedes dejar la mente en blanco, igual que no puedes decirle a tu corazón que no lata. Eso es. El corazón está para latir y el cerebro está para tener pensamientos. Ser consciente de esos pensamientos es lo más valioso, porque a veces te das cuenta que estás metida en pensamientos, que te levantas por la mañana ya pensando en el hospital y ya pensando en el trabajo que vas a tener. Si consigues parar, te darás cuenta que no son más que pensamientos y que en este momento estás en casa tomándote el café. Eso es lo bueno que tiene la meditación. Estar unos minutos con uno mismo al principio del día es lo mejor que hay. Sí. Para tener totalmente de acuerdo. Y bueno, como siguiente pregunta, quería comentarte si nos podrías compartir alguna experiencia en la que te hayas sentido emocionalmente desbordada y cómo lo gestionaste. Muchas. En 32 años, fíjate, muchísimas. Lo que pasa es que, claro, en las experiencias que te cuento hasta que yo empiezo con mi desarrollo personal, ¿cómo las gestioné? Fatal, mal, no las gestioné. De hecho, no las gestionaba. Y ese era el problema. El problema es que cuando había una situación estresante, yo he trabajado muchísimos años en urgencias, luego he sido líder de equipos grandes, de equipos de urgencias, de equipos de cuidados críticos. Yo era de las que salía del hospital o incluso estando trabajando decía frases del tipo, bueno, pero yo fuera tengo una vida maravillosa y yo cuando salgo todo se me olvida. Pues no es cierto. Entonces el problema era que no gestionaba y el no gestionar se hace una bola, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar el tema de las emociones, que siempre me explicaban las emociones y me decían, las emociones te van tirando chinitas, ¿no? Te van tirando chinitas y cuando no les haces caso, te tiran la puerta abajo. Pues esto es gestionar el estrés. Cuando no lo gestionas y lo vas ocultando porque tienes una familia, en mi caso porque tenía los niños muy pequeños, porque estaba con turnos de noche, yo llegaba a casa y mi problema era que estallaba en casa. Pero estallaba porque el niño había dejado un calcetín en el medio del salón. Entonces lo gestionaba mal. ¿Cómo lo hago ahora? Y situaciones que he tenido, muchas, hace poco, hace menos de un mes que no era capaz de ir a trabajar. Me levantaba por la mañana llorando, porque ahora, bueno, pues estoy en una unidad que estoy conociendo, que me está costando un poquito de dificultad, claro, pero ¿y cómo lo gestionas? Pensando en lo bueno que tienes, en agradecer lo bueno que tienes, en volver a conectarte con el propósito del para qué soy enfermera. Eso es lo más importante. Yo me conecto con mi para qué cada día. ¿Para qué vas al hospital? ¿Para qué te presentas y le das la mano a un paciente? Y eso, de verdad, es tan maravilloso, y lo siento por las que no sois enfermeras, porque es tan maravilloso. Entonces, sobre todo conectar con el propósito, y luego hace unos años que además yo siempre lo transmito en mi curso. No sabéis lo importantes que somos en la vida de estas personas. No se te va a olvidar jamás la enfermera que te atendió en urgencias, la enfermera que te curó la herida, la enfermera que te sacó la sangre y lo hizo con una sonrisa. No se te va a olvidar esa, y tampoco la que no lo hizo. Entonces, conectar con el para qué. Mira, sí que te voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando estaba estudiando en todo este mundo del desarrollo personal. Claro, el cambio fue tremendo. Yo llevaba alarmas en el móvil porque necesitaba saber qué emoción estaba teniendo a lo largo del día para poder identificarlas, ¿no? Claro, todo esto, igual que he dicho lo de la contaminación emocional, el contagio emocional de las emociones malas, las buenas también se contagian. Entonces, como yo empecé a cambiar, mis compañeras pues me decían, oye, ¿pero qué estás haciendo? De broma, algunas me decían, oye, las hierbas esas que te estás tomando no las pasas, ¿no? Fue meterme en este mundo y empezar a ocultar las emociones también. Porque claro, yo era coach. Estaba dando cursos de gestión emocional. ¿Cómo me iba a enfadar yo? Te tienes que enfadar, todas las emociones son buenas, te tienes que enfadar, te tienes que frustrar, te tienes que llorar, todo. Pero yo las estaba ocultando
en esta fachada de ahora soy coach, ahora gestiono las emociones. Desde un día trabajando en urgencias estallé, y estallé con una paciente y la hice llorar. Pues eso fue también otro punto de inflexión, porque en ese momento me di cuenta de no, o sea, no se trata ahora de que vaya feliz todo el tiempo. No, la felicidad es un camino y es una suma de momentos. Lo que tengo que estar es en calma. Y fue cuando empecé a descubrir la meditación, respirar y la calma. Pues te digo que anécdotas te puedo contar miles sobre saturarme y enfadarme con alguna compañera o con algún compañero médico o compañera médica. Pues claro que sí. Lo que pasa es que ahora este desarrollo personal y todas estas herramientas me ayudan a bajarle la intensidad. O sea que yo también transmito en los cursos de, a ver, ahora no todos tenemos que ser coach y gestionar de maravilla las emociones. No. Pues a ver, paso a paso lo que tienes que aprender es a identificarlas y a bajarles la intensidad, pero las tienes que tener todas. Y lo que te decía, ya para terminar, ¿qué estrategias transmites en tus cursos para que se pueda lograr un equilibrio emocional entre la vida profesional y la personal? Pues mira, principalmente, hago cursos para líderes de equipo, líderes de enfermería, donde les enseño principalmente y les intento transmitir que se puede ser feliz siendo líder, que por supuesto la empatía es la base, que para mí el líder es el que, no el que motiva, sino el que hace que la gente te siga, ¿no? Me parece importantísimo ser coherente. Luego, por otro lado, al resto del personal sanitario y sobre todo a las enfermeras. Y a las enfermeras es, conecta con tu propósito, mira lo importante que eres en la vida de las personas y sobre todo lo que más trabajo en los cursos es la comunicación. Y la comunicación es todo, comunicación interpersonal, comunicación intrapersonal. ¿Cómo me estoy hablando yo? Es lo más importante, porque cómo me hablo yo, cómo le hablo a los demás. Entonces, básicamente es trabajar la comunicación. Evitar los conflictos, no, prevenirlos. Y si ya está el conflicto, saber qué herramientas puedo utilizar para que ese conflicto no vaya más o incluso desaparezca. Con mis compañeros, con el paciente, con el familiar. Pero sobre todo, cómo me estoy hablando yo, cómo me hablo cada día desde que me levanto. Siempre digo en los cursos, ¿con quién es con la primera persona que hablas cuando eres consciente por la mañana? Hay gente que me dice, con mi pareja. Yo te digo, no, contigo. Pues básicamente esas son las... Luego sí utilizo muchísimas herramientas de programación neurolingüística para hacer anclajes, por ejemplo, para en situaciones de estrés, cómo puedo anclarme con una situación positiva y bajar ese nivel de estrés, o en una situación de un conflicto en el que veo que me voy subiendo cada vez más y mi ira o mi rabia va subiendo más, ¿cómo me puedo anclar? Claro que sí, herramientas de programación neurolingüística, por supuesto el mindfulness, por supuesto el lenguaje positivo, que no es levantarse y decir hoy es un día maravilloso, ¿no? ¿Cuál es ese lenguaje que a ti te calma, te empodera al mismo tiempo? Pues todo eso, pero todo basado en la comunicación. Como ves, es todo basado en la comunicación. Cómo hablo conmigo y cómo hablo con los demás. Me parece que es básico. O sea, las palabras, es verdad que las palabras, también lo dice María Alonso Puig, pueden ser muros o pueden ser ventanas. El lenguaje puede llegar a ser muy complicado con el otro, porque lo que tú quieres transmitir, lo que el otro entiende, lo que el otro te devuelve, es un feedback complicado. Entonces, esas palabras, por Dios, que sean siempre ventanas. Y yo creo que con esas 3 claves, ¿para qué eres enfermera? Conecta con tu propósito cada día, mira qué importante eres y abre ventanas. Es muy difícil que tengas un conflicto ese día. Es muy difícil que tengas un rechazo de un paciente o de un familiar. O incluso si lo tienes, con esa amabilidad y esa compasión. Con lo cual, con pasión, vuelvo a conectar con mi propósito. Es muy difícil que haya un conflicto y que el paciente no reciba por tu parte y tú no recibas por parte de él ese feedback positivo. No sé si me he enrollado mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, Un placer.
por tu tiempo, por compartir con nosotros este espacio y esperamos tener la oportunidad de volver a contar contigo Pues próximamente en un futuro. encantadísima, claro que sí, y para mí es un placer. Esto para mí es tiempo de inversión, porque se me devuelven cosas muy bonitas. Así que para mí esto es inversión, no es para nada una pérdida de tiempo ni entrego tiempo mío. No, es muy satisfactorio, de verdad, transmitir todas estas cosas, sobre todo transmitirle a la gente que, que se puede ser feliz, que se puede hacer bien, que no es necesario estar enfadada todo el día, que yo lo estuve. Y lo único que provoca es dolor de estómago. Sí, Porque las emociones todo pasan y esto factura. ya las emociones también tienen su parte física, ¿eh? Muy, muy, muy importante. Eso es. Eso ya es otro curso. Otra historia. Eso ya es otra historia más complicada. Muchas gracias, Carmen, de verdad. A ti, Muchas vale. gracias. Y nada, a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si tienen alguna pregunta al respecto, no duden en enviarnos un correo al email que aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si les ha gustado, no olviden darnos un like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, Sole. Besito. Adiós. Chao. Chao.